Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tercera vez que grabo este video. Ha habido algunas dificultades técnicas, pero vamos a comenzar. Y para ello me gustaría compartir una idea que es que nosotros no buscamos los libros, sino que más bien ellos nos buscan a nosotros y se acercan a nosotros. Recordar que no hay que ser radicales, sino que hay que hacer uso de la interpretación y la contextualización, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy muy divertido con esta situación, pero lo comparto una vez más. Vamos a grabarlo. Quiero comenzar con esta novela de Irving Wallace que se llama La isla de las tres sirenas. Hay muchas ideas muy interesantes. Es un grupo de científicos, antropólogos, médicos, juristas, etcétera, que realizan un viaje a la Polinesia para conocer las costumbres de los habitantes de las islas de las tres sirenas. Y bueno, una de las ideas, y con ella quiero comenzar, es que comentan que las hormigas tienen una sociedad, una distribución de roles, pero que no hay una cultura y que la cultura es propia de la especie humana. Entonces, para ello, para hablar de la cultura, tengo tres textos el día de hoy. Uno de ellos es de Gilles Lipovetsky, otro es de Jesús Martín Barbero y finalmente uno de Sigmund Bauman. Quizá hoy vaya un poco más rápido o más acelerado por aquella cuestión de las circunstancias técnicas que he tenido anteriormente. Comencemos entonces el camino por los laberintos. Esta es la obra de Gilles Lipovetsky, se llama La Era del Vacío y fue editado por primera vez en 1983, hace 40 años. Sin embargo, sigue siendo muy vigente y lo seguirá siendo seguramente. Es como la obra de Platón, de Aristóteles y luego el origen con Sócrates y aún más allá de Sócrates, puesto que hay raíces más profundas. Bueno, ¿qué dice Gilles Lipovetsky? Aparte tuve la oportunidad de conocerlo, es un tipo sensacional, un- una persona y un académico realmente ejemplar. Dice Lipovetsky que el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal y no es más que la manifestación última de la ideología individualista, pero es la transformación de los estilos de vida unida a la revolución del consumo, lo que ha permitido este desarrollo de derechos y deseo del individuo. Añade más adelante que vivir libremente sin represiones, esto seguramente que ya les suena a lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, vivir libremente sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno. He aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho más legítimos a los ojos de nuestros contemporáneos. La cuestión es que parece que en aras de este individualismo salvaje a ultranza, nos olvidamos de los demás. Es decir, yo tengo derecho, pero olvido que los demás también tienen derechos. Añade Lipovetsky que la sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute y donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un progreso ineluctable. Y algo que me llama mucho la atención es lo siguiente. La gente quiere vivir enseguida, inmediatamente, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo. Esto del aquí y el ahora me recuerda precisamente esta expresión que utilizaban los psicólogos hace algunas décadas y que fue muy importante y nos ayudó mucho a salir adelante, pero que desde cierta perspectiva, pues yo la interpreto como una trampa para ratones en la que hemos caído y nos hemos quedado atrapados, porque el aquí y el ahora ha hecho que se pierda el sentido de la trascendencia desde el actuar ético y consciente de los individuos. Más adelante señala Lipovetsky que la sociedad posmoderna, que es la que estamos viviendo,
No tiene ni ídolo, ni tabú, ni tan solo una imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador. De hecho, se habla de que pronto podríamos extinguirnos como especie y que necesitamos otro planeta. Pero ¿para qué necesitamos otro planeta? ¿Para hacer lo mismo que nos dicen que hemos hecho con la Tierra? Dice Lipovetsky que estamos ya regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni apocalipsis. Esto suena muy nihilista, la nada, y tal vez la nada, como en aquella novela de la historia interminable, pues resulta que la nada se va apoderando de nosotros y de nuestro mundo. Valdría la pena pensarlo, ¿no? Miquel Ende nos ofrece muchas perspectivas para pensar. El siguiente libro del oficio de cartógrafo de Jesús Martín Barbero, su primera edición es en el año 2002, pero todo lo que contiene en realidad es de las últimas 3 o 4 décadas del siglo XX. El concepto que rescato del libro de Jesús Martín Barbero, que es riquísimo y amplísimo, es el de escalofrío epistemológico. Y dice Jesús Martín Barbero, a quien también tuve oportunidad de conocer, es que he sido muy afortunado, debo de reconocerlo. Dice que se estaba gestando un nuevo sensorium, este nuevo sensorium ya es una realidad, y que pasaba no tanto de lo formal curricular ya, sino se estaba estableciendo desde lo mental y lo cultural. La cuestión es que, por una parte, lo formal curricular y por la otra, lo mental cultural, tienen que ir entrelazados, no pueden ir separados, y lo vemos con muchos académicos, con muchos investigadores que tienen un discurso y en la práctica actúan de manera diferente. Dice más adelante Jesús Martín Barbero que el escalofrío se transformó en una ruptura epistemológica en la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulan las preguntas. Una expresión que vengo utilizando desde hace décadas es que es necesario hacer preguntas. Y en un país como México, la gente llega dando respuestas sin haber formulado preguntas. Lógicamente no puede llegar dando respuestas si no hay preguntas, pero la idea es que la gente llega haciendo afirmaciones sin antes haber cuestionado la circunstancia, la realidad y el contexto. Jesús Martín Barbero, de formación es filósofo, pero se acercó al mundo de la comunicación y dice que llegó un momento en que se preguntó, bueno, yo filósofo que me he acercado a la comunicación, ¿qué tengo que hacer? Y su decidida respuesta fue regresar a la filosofía. Yo soy comunicólogo y he trabajado muy de cerca en el ámbito de la docencia y me pregunto, ¿qué hacer? Pues bueno, mantener estos lazos entre comunicación y educación. Dice Jesús Martín Barbero que él fue aprendiz de filósofo y yo he sido aprendiz de docente. Y dice que hay un enclave estratégico para pensar, que es la comunicación, y que claro, es la filosofía, y que claro, es la educación. No hablamos de partir al niño en dos, sino de mantenerlo completo y analizarlo, conocerlo, interactuar desde la completud. Por eso el pensamiento complejo, por eso la hermenéutica analógica son muy importantes. Pero además, ¿pensar qué? Pensar para qué, pensar desde dónde. Yo propongo desde la teoría, desde los grandes autores, porque cuando dejamos de lado la teoría y nos vamos hacia la cuestión sensoemocional, estamos privándonos de las estructuras de pensamiento y de conocimiento que nos ayudarán a resolver mejor nuestras vidas personales, particulares y las de la sociedad en la que convivimos. Finalmente, el tercer texto es el de la cultura en el mundo de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Y Bauman maneja varios conceptos, varias maneras de interpretar y de pensar. La cultura comienza diciendo lo siguiente. Pierre Bourdieu, sociólogo francés también,
fundamental en nuestra cultura, en nuestro conocimiento sociológico y de la escuela. Habla también del capital cultural. En uno de sus libros, La distinción, dice, cuando fue publicado hace más de 30 años, La distinción de Bourdieu puso patas arriba el concepto original de cultura, nacido con la Ilustración y luego transmitido de generación en generación. Este libro de Bauman fue publicado, editado por primera vez en 2011, hace 12 años. Y bueno, entonces la ilustración y el conocimiento tradicional ayudó a que nuestra sociedad fuera sólida, porque había instituciones que transmitían saberes, conocimientos y que nos permitían continuar en un camino con el que se podría estar o no de acuerdo, son otras historias, pero esta solidez fue hecha a un lado, desbaratada, destruida, y es lo que estamos viviendo ahora en un mundo líquido, en una sociedad líquida. Más adelante, en otro concepto de cultura, dice lo siguiente, Bauman. De acuerdo con su concepto original, la cultura no debía ser una preservación del statu quo, sino un agente de cambio, más precisamente un instrumento de navegación para guiar la evolución social hacia una condición humana universal. Esta condición humana universal está siendo negada por las fragmentaciones identitarias que no nos están conduciendo al encuentro del hombre con el hombre en un diálogo amoroso, como lo expresaba Paulo Freire. Y cuando hablamos de Freire, también hay que ser muy cuidadosos con la interpretación del discurso que hacemos de él. Algo que me llama la atención, dos ideas más de Bauman a propósito de la cultura, dice, la cultura se asociaba a un rayo de luz. La idea me encanta. La cultura es un rayo de luz. Si nuestra cultura ha sido destruida, convertida en algo líquido que se nos escurre entre las manos, ¿qué queda de ese rayo de luz? Y por último, citando a Arnold en su introducción a Literatura y Dogma de 1873, siglo XIX, señala que la cultura es la combinación de los sueños y los deseos humanos con el esfuerzo de quienes quieren y pueden satisfacerlos. La combinación de los sueños y los deseos. ¿Cuáles son nuestros sueños hoy? ¿Cuáles son nuestros deseos hoy como sociedad, como sujetos, como personas? Y entonces la cita de Arnold es la siguiente, es hermosa. La cultura es la pasión por la belleza y la inteligencia. Y más aún, la pasión por hacer prevalecer la belleza y la inteligencia. Si nosotros tenemos estas ideas, podemos preguntarnos si nuestro ser cultural, particular, personal, trabaja precisamente en el sentido de que la cultura sea un rayo de luz, un rayo que nos ilumine y que preserve la belleza y la verdad, el conocimiento, la comunicación, la educación, o somos sujetos que nos estamos dejando llevar por falsas ideologías, por ideologías que desde el concepto de lo líquido están haciendo que nuestra sociedad se vaya desintegrando, se vaya, ¿cómo se dice?, haciendo líquida. Una licuafacción. No, no es la palabra, pero bueno, lo dejo aquí para pensarlo, ¿vale? Espero que haya ideas que contribuyan a la reflexión. La doctora Cayetana Álvarez de Toledo habla de una revolución cultural y hay otros autores también con los que no estoy completamente de acuerdo. Por eso solamente mencionaré a Cayetana Álvarez de Toledo. Me despido, espero que este video realmente haya quedado grabado, que el audio se escuche bien y que haya ideas que inviten a la reflexión. Nos vemos pronto y pues bueno, hay que continuar en estos caminos por el laberinto, no hay que detenernos. En el momento en que dejamos de andar, de caminar, nuestra vida se detiene y esto atrofia nuestras posibilidades de seguir adelante. Mientras tanto, un abrazo y espero que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos en los caminos del laberinto.